Hola, soy el pastor Mario. Hola, soy la pastora Yasmín y estamos alegres de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos invitarle a que vean la siguiente predicación. Amén. Vamos a compartir en esta mañana, mis hermanos, ya cercanos a la tarde, un tema bien especial. Van a haber momentos en que no vamos a estar en pantalla porque queremos que vea algunas imágenes, ¿ya? Vamos a ocupar otro sistema hoy día. Y el tema de hoy está en Romanos capítulo 9, versículo 25. La segunda parte del versículo. Y usted pueda buscar, mientras le doy un tiempo para que busque en su Biblia o en su celular, donde tenga la palabra, busque Romanos capítulo 9, versículo 25. Y es la segunda parte del texto, y el texto dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Amén. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Mis amados, el libro de Romanos, ¿verdad?, escrito por Pablo, tiene esta riqueza de las asociaciones que hace Pablo con el Antiguo Testamento y cómo va validando el mensaje de la palabra del Señor. Pero esta palabra no está dirigida, ¿verdad?, a aquello que no vamos a hablar de los extranjeros, ni vamos a hablar de si nosotros fuéramos extranjeros, sino que vamos a hablar de nosotros como la condición en la cual Dios nos ha puesto desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Esta era la profecía, y gloria al Señor, esta nos alcanzó a nosotros. Dice que llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Eso fue lo que nosotros vinimos a recibir. Y queremos compartir esta mañana algunos antecedentes históricos de por qué nosotros vinimos a ser pueblo. ¿Sabe por qué? Porque queremos que usted valore su condición de hijo de Dios. ¿Y qué es el hijo de Dios hoy, en estas circunstancias y en las que van a venir, hermanos? Porque no es que nosotros se nos apodere un pensamiento de negatividad, donde todo lo que viene en el futuro es negativo y es malo, pero las circunstancias sociales no van a ir mejorando, y la iglesia debe tener claro qué somos, cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso hemos tomado este texto. Bueno, ustedes están viendo allí, ¿cierto?, un título con una pregunta. La pastora nos citó lo que decía el apóstol Pablo en el libro que escribe a los romanos, ¿cierto? Pero también el apóstol Pedro, los dos, podríamos decir, hombres más, no voy a decir importantes, sino que fueron los hombres que de mejor manera expresaron el mensaje para el cual fueron llamados. Y ellos eran del pueblo judío, ¿ya? Y si pudiéramos indagar un poco en la vida de cada uno de ellos, Pablo era un hombre que se identificaba con la ley, era un fariseo de fariseos, él mismo lo decía, criado, ¿cierto?, en el templo, formado en el templo y conocedor de toda la escritura, un maestro, ¿cierto? Su futuro como fariseo y como participante del templo iba para que él fuese uno de los grandes maestros de Israel. Pero Dios tenía un propósito para él. Igual el apóstol Pedro, él era un hombre, al contrario de Pablo, era un hombre que su profesión nos habla de que era un hombre simple, un hombre del pueblo, un hombre
que trabajaba pescando, era un pescador, ¿cierto? Y en aquellos tiempos uno de los oficios más o menos cotizados, ¿ya? Era ser pescador. Es más, hay un dato bien curioso que es importante que usted también deba conocer, que cada uno de los discípulos del Señor, ¿cierto?, que estuvieron con Él en su ministerio, eran de una región, de la región de Galilea. Y había un dicho, ¿cierto?, en medio, y que alcanzaba a Jesús. Jesús se crió, aunque no nació en esa región, él se crió en la ciudad de Nazaret, parte de esta zona de Galilea, y el dicho que había era que podía salir algo bueno de allí. Pero cuando estos dos hombres, con tan diferentes ciertos orígenes, conocieron a Cristo, ellos radicalmente cambiaron. Por eso el título de la pregunta ahí, ¿qué identificaba a Israel como pueblo de Dios? Y es algo que ustedes tienen que mantener en su mente, en su corazón, esta pregunta, por este breve momento que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Como vamos a hablarles de Israel como nación, cuando ya ellos se consolidaron, ¿cierto?, y vivieron en la Palestina de aquel tiempo como nación. Si podemos avanzar, nos vamos a encontrar que lo primero que identificaba a Israel, ¿cierto?, era la tierra, era el lugar donde ellos vivían. Esa tierra fue prometida, ¿cierto?, por Dios a Abraham. Y Abraham hizo un pacto con Dios. Todos conocemos el pacto que hizo Abraham con Dios, ¿cierto?, a través de la circuncisión, para demostrar que los descendientes de Abraham eran llamados a ser el pueblo de Dios. Y eso fue dándole una identidad a este pueblo, ¿ya? Le fue dando una identidad, y la tierra era una parte importante de eso. Vamos a ver la otra lámina, o la siguiente animación. La otra elemento que identificaba al pueblo era su alianza. Nosotros hemos visto varias veces, ¿verdad?, a través de alabanza, a través de películas, que Dios es Dios de pacto, ¿verdad? Y Dios hace alianza con el pueblo a través de su ley, la ley que es entregada por medio de Moisés. Luego, ellos, otro elemento constitutivo de la identidad de Israel, ¿cierto?, fue el templo. El templo vino a ser una parte importante después de la ley. Recuerden que ellos en el desierto vivieron, ¿cierto?, en un lugar inhóspito, en un lugar difícil, y el templo allí estaba representado por el tabernáculo de reunión, una tienda donde la presencia de Dios se manifestó y estaba permanentemente con el pueblo en el desierto. Él les proveyó de todo lo necesario allí para el cuidado. Vivieron 40 años, toda una generación quedó en el desierto, pero el templo fue importante. Por eso cuando ya ellos se constituyeron en la tierra, les fue entregada la ley, pasaron los 40 años y llegaron a la tierra prometida, tuvieron un largo tiempo, aproximadamente, se cree que fueron, antes de que comenzara esto, unos 400 años también. Y el templo nace, ¿cierto?, en el corazón de construirle un templo al rey David, pero David no lo puede construir, y Salomón, su hijo, lo termina construyendo. Esto es un elemento importante también para el judío, porque el templo los representaba, era algo con el cual ellos se podían identificar.
Otro aspecto y muy relevante de lo que los identificaba a ellos dentro de las otras naciones era que Dios elegía a sus reyes, ¿ya? Dios era el que intervenía en lo político. Él eligió a los primeros reyes de Israel, ¿verdad? Y Dios tenía lugar en el área política de su pueblo. Entonces, usted puede ver, hay 4 aspectos bien importantes en donde Dios tenía la intervención directa. Pero esta identidad que acabamos de ver se pierde en un momento en la historia, ¿ya? Estos elementos constitutivos de identidad del pueblo de Israel fueron, podríamos decir de alguna forma, extirpados. Fueron sacados de la vida de Israel. Y uno de los motivos principales, ¿cierto?, por el cual ellos pierden estos elementos constitutivos, ¿cierto? Pierden a su rey, pierden el templo y pierden la tierra, es por su actuar. ¿Cómo ellos respondieron a esta identidad? Al ser el pueblo de Dios, Ellos tenían que mantener una postura, tenían que mantener una forma, pero se alejaron radicalmente de ello. El motivo principal, amados hermanos, por el cual ellos pierden estos elementos constitutivos de identidad es por el pecado del pueblo. El pecado del pueblo contra la ley de Dios. Ellos se rebelan contra la ley de Dios, contra el pacto, ¿cierto? Y también principalmente contra sus mensajeros, los profetas. Ese fue el motivo principal. Ahora, hubieron otros elementos que también fueron muy importantes. Tenemos las causas políticas. Aquí, como vimos anteriormente, Dios intervenía en la política de su pueblo, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a hacer alianzas con otras naciones y con otras naciones para que le protegieran a ellos. Mire, vaya relacionando, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo ellos pierden su identidad como pueblo. En verdad fueron sus acciones que fueron paulatinamente cambiando y de esa manera, ¿verdad? Ellos comenzaron a alejarse, ¿ya? Nosotros acá en el pueblo de cristiano hablamos de cuando el cristiano se enfría, ¿verdad? Cuando el cristiano se enfría y ya no iba a la iglesia o ya no está leyendo la palabra de Dios, ya no se está involucrando mucho, en realidad ya sus decisiones ya no están pasando por su oración, por recibir que Dios le hable a su corazón para tomar sus decisiones, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Dios también se vio enfrentado y en mayor envergadura porque comienza a hacer alianzas con otras naciones para que ellos le intervinieran y Dios no había autorizado eso, ¿ya? Luego están las causas religiosas. Aquí vemos que el pueblo de Dios de alguna manera comenzó a mirar, al hacer alianzas con las otras naciones, comenzó a mirar los otros dioses de las otras naciones y sus formas. Y lamentablemente el ser humano tiene una debilidad necesita formas, necesita poder llevar su fe a cosas tangibles, ¿ya? Y en ese tiempo era a través de la idolatría, entonces ellos también comenzaron a hacer parte de su vida la idolatría, y no solamente porque tenían una figura hecha de manos de hombre, sino que llegaron tanto su idolatría, ¿verdad?, que comenzaron a que los lugares altos de sacrificio eran lugares altos para adorar a otros dioses, y también incluimos la prostitución sagrada, donde el pueblo, ¿verdad?, los sacerdotes tenían esta práctica, donde quien era profeta o quien era sacerdote ya no tenía el valor,
¿verdad? O el apartarse en su condición de sacerdote o de profeta, de sus acciones como la manera de llevar la tarea que el Señor le había dado. Había adivinación, había hechicería, o sea, realmente los motivos religiosos por los cuales él pierde la identidad fueron muchos y realmente graves. Si usted escudriña la palabra del Señor, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel llegó a cometer tremendas barbaridades a nivel espiritual con el tema de los otros dioses, ¿ya? Y también con estas causas sociales, porque el pueblo de Dios comenzó a perder lo que había recibido de la ley de Dios, que era el amor al prójimo. O sea, tenía que amar a Dios, pero también tenía que amar al prójimo. Y comenzaron a expresarse las desigualdades sociales. Ya no había interés por el bienestar del otro. Entonces, yo no sé si al mencionarla usted puede ir asociando a las cosas que están ocurriendo hoy, ¿ya? Y cómo la iglesia está reaccionando frente a esto. Vamos a continuar. Antes de continuar, me gustaría resaltar algo importante que está allí en las causas religiosas, y que tiene que ver con que el pueblo incumplió con algo que era vital, amados hermanos, que el pueblo tenía que hacer, ¿cierto?, y cumplir la enseñanza de la palabra. Y allí dice, nosotros colocamos incumplimiento de la enseñanza de la ley al pueblo, de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero eso tenía que ver con las familias, amados hermanos. Tenía que ver con la formación espiritual de cada uno de los integrantes de la familia desde pequeños, ¿ya? Tenían un deber que cumplir, y todas estas cosas ellos las dejaron de hacer, se contaminaron. Esto es una gran pincelada para mostrarles, pero estamos hablando aquí de antes de que el pueblo saliera, ¿cierto? Perdón, no que saliera, sino que fuera llevado al cautiverio. Podemos continuar. Bueno, Israel había perdido, ¿cierto? Fue llevado al cautiverio por las causas que acabamos de decir, y en este proceso, cada uno de estos elementos constitutivos de identidad del pueblo como pueblo de Dios se fueron perdiendo. El primero que se pierde, ¿cierto? O uno de los que se pierde, más bien, es la tierra. Ellos ya no tenían la tierra. Porque fueron llevados al cautiverio. Así que se vieron enfrentados, ¿cierto?, a esta pérdida de la tierra. Tampoco ya no tenían rey. También perdieron el lugar donde ellos podían ir a adorar, donde podían celebrar sus fiestas. Y lo único que les quedó, amados hermanos, fue la palabra o la ley, la alianza que había hecho Dios con ellos. ¿Se acuerda que el libro de Hebreos nos relata, nos dice en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 12, dice que el Dios que ama a su pueblo, o el padre que ama a sus hijos, más bien, ¿cierto? Yo estoy haciendo una comparación allí, de una paráfrasis. El Dios que ama a su pueblo lo corrige, ¿cierto? Lo enseña, lo trae al regazo para poderlo enderezar en el camino. Literalmente el pasaje dice, el padre que ama a sus hijos los corrige, ¿cierto? Los trae al camino derecho. Bueno, Israel tenía que recuperar esto, pero estaba en cautiverio, estaba lejos de su tierra, estaba lejos de su templo y ya no tenía rey. Solo le quedaba la palabra, le quedaba la ley. Amén. Así que
en vez de aniquilar a un Dios, ¿cierto? En vez de aniquilar a Israel infiel, a este Israel infiel que se había alejado, Dios se traslada con ellos y padece junto con el pueblo, así comenzando una nueva relación personal con Dios. Sí. ¿Tú? Esto es lo más importante que ocurre en este periodo en que el Señor, ¿verdad?, toma a su pueblo que fue a cautiverio y le prepara su corazón para el Mesías. Lo que estamos resaltando en este punto del mensaje es cómo el Señor, cuando ellos van al cautiverio y pierden prácticamente todo lo que los hacía ser pueblo de Dios, ¿verdad? El tener el rey, el tener su tierra y ¿cuál era ese? La ley. Su tierra, el rey y su templo, ¿verdad? Eso, ellos ya no lo tenían en el cautiverio, ¿verdad? Ellos ya dejaron de tener, solo se quedaron con el pacto que Dios que había establecido. Y ahora, ¿por qué resaltamos esto de que Dios, ¿verdad?, está con ellos y prepara su corazón para el Mesías? Porque Dios ya les estaba mostrando de que Él no iba a habitar, ¿verdad?, en templo hecho de manos, ni tampoco por la tradición, sino que en sus corazones, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto es tan importante recordarlo, mis amados hermanos? Porque hoy nosotros estamos viviendo circunstancias, ¿verdad?, que no sabemos cuántos meses van a durar, pero si esto no impacta a la iglesia para que podamos replantearnos en cuanto somos iglesia, somos pueblo de Dios, somos cristianos, en verdad estamos muy alejados. Usted debe llamar al pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? En realidad no entiendo nada. Necesito que me discipule, necesito que me enseñe la palabra, necesito entender estos tiempos. ¿Sabe? Porque la iglesia hoy, el Señor nos sacó todo lo que teníamos en el piso. Esto de reunirnos, ¿verdad?, de juntarnos en la iglesia, pero no hemos dejado de ser iglesia. Ya no vamos a un lugar físico. Ese lugar físico también, ¿no es cierto?, el Señor nos sacó eso, nos sacó muchas cosas, como el pueblo de Israel fue limitado, ¿verdad?, a una realidad en la cual ellos no tenían ningún elemento físico que les hiciera recordar su identidad, solamente el pacto. Por eso se hace tan importante. Ahora, hay algo que ocurre después de su cautiverio, y es cómo ellos mantienen su identidad y unidad posterior al cautiverio. Lea los capítulos, lea los libros de Reyes, vea cómo se muestra la situación que vivió el pueblo que regresa y los pocos que habían quedado. Era una situación social muy pobre, era una situación social muy desalentadora. Mis hermanos, nada de lo que, mucho de eso es lo que nosotros estamos viviendo y vamos a vivir. Y por eso estamos retomando el que usted pueda entender y recordar cuál es su identidad como cristiano y su unidad. Bueno, Israel en el cautiverio tiene que tomar una decisión. Como bien dijo la pastora recién, ellos lo único que les quedó fue el pacto de la alianza, la ley. Así que tienen que tomar una decisión. Y Dios no los abandonó. ¿Usted cree que Dios le va a abandonar a usted? ¿Usted cree que Dios no tiene el control de las cosas? ¿Usted cree que Dios ha permitido, o como permitió que Israel fuese, ¿cierto?, al cautiverio porque necesitaba ser corregido, porque necesitaba que se diera cuenta que ellos eran el pueblo del pacto, el pueblo de Dios? Se habían equivocado, se habían apartado. Bueno,
allí Israel tiene que tomar una decisión. ¿Cómo continúa? ¿Cómo sigue adelante? No tiene estos elementos constitutivos de identidad, ¿cierto? Que eran el templo, el rey y la tierra, amados hermanos. Solo les quedó la ley. Entonces Israel, voy a decir una palabra, para reinventarse. Pero no es la palabra reinventarse tampoco, porque el estar en cautiverio les significó a ellos burlas, les significó vergüenza, les significó muchas cosas, amados hermanos, y que degradaron en un momento, los degradó a ellos como pueblo de Dios, los degradó. Y hoy, amados hermanos, la iglesia que es el pueblo de Dios, que nos llamamos el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando ante estas circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a ser resilientes, ¿cierto? Como lo fue Israel en el cautiverio, para salir adelante. Es lo que queremos compartir con ustedes ahora. Bueno, Israel allí toma una decisión, y el primer elemento que ellos mantienen, ¿cierto?, que ellos van a perseverar en él, es el profetismo. ¿Qué significa esto? Que significa que los profetas iban a jugar un papel importantísimo en llevar el mensaje del Señor. El mensaje del Señor. El segundo elemento es el culto sinagogal. Aquí nace la sinagoga, un lugar pequeño de reunión, ¿cierto?, que variaba entre los, 10 y hasta 50, hasta 30 personas, en donde la principal acción era compartir no tan solo la palabra, sino que conocerse, la comunión. Tenía algunos resquicios todavía, ¿cierto?, del patriarcado, pero que la hacían ver un poco segregacional. Pero, amados hermanos, cómo ellos optan, ¿cierto?, para seguir. Lo otro fue la ley escrita, oral, la tradición, o la ley escrita y oral, que la mantuvieron en su familia, transmitiéndola de generación en generación. Y también nace un elemento primordial. Aquí ya aparece la esperanza mesiánica, la esperanza de un Mesías, de un libertador que había de venir, y que ya los profetas empiezan a hablar de él, ¿cierto? Aunque ya el Señor lo había revelado a los patriarcas, de alguna manera, ya estaba anunciado. Por poner el ejemplo, ¿cierto? Génesis 3:15, la peste a los egipcios, ¿cierto?, de la muerte de los primogénitos, la Pascua. Amados, son elementos que van a irse integrando y que Dios ha ido teniendo cuidado para mantener la identidad de su pueblo. Bueno, amados hermanos, este fue el escenario APP después del cautiverio, ¿cierto?, con el cual se encontró la era de Jesús. La era de Jesús, ¿ya? Vamos a compartir ahora, ¿cierto?, una diapo. Ahí hay un error en esta, yo soy atacado por eso, pero ahí dice identidad judía. ¿Cuáles eran los elementos o los símbolos de la identidad judía en los tiempos de Jesús, cuando Jesús aparece, cuando Jesús nace? ¿Ya? Vamos a ver estos. El primer elemento, ¿cierto?, es la descendencia. Era importante de qué tribu habías venido, por una cuestión cultural, por una cuestión clasista que tenían los judíos, ¿ya? Por algo que pasó en los cautiverios, ¿ya?, que tuvo que ver con la mezcla que ellos tuvieron al ser deportados, el reino del norte a Siria y el reino del sur a Babilonia. Luego el rey nunca pudo ser, ¿cierto?, pero ellos esperaban ser gobernados por un rey, aunque en este tiempo habían reyes que estaban sobre ellos, pero eran todos nominados por el Imperio Romano, ¿ya? Y no servían al pueblo, servían a sus intereses personales. La tradición, cuando hablamos de la tradición, hablamos de la ley, ¿ya?, la cual vino Jesús a confrontar con los
judíos contemporáneos, ¿cierto? Porque ellos decían guardar la ley, pero Jesús les reprende y les dice, ustedes sí, se dicen que guardan todos los aspectos de la ley, pero han olvidado lo más importante de la ley, que es el amor, la misericordia y la justicia. El templo había sido reconstruido, y en los tiempos de Jesús podría decirse que era el segundo templo, ¿cierto? Porque el otro había sido destruido, fue reconstruido en los tiempos de Esdras, de Nehemías, y en los tiempos de Jesús el templo estaba siendo restaurado por Herodes. Esa reconstrucción duró casi 80 años, amados hermanos, 80 años, y ese templo, ¿cierto?, del cual Jesús habló que iba a ser destruido, pero que Él lo repararía en 3 días. Amado, Él no estaba hablando del templo físico. Sí, cuando dijo que iba a ser destruido, estaba hablando del templo, porque el templo efectivamente en el año 70 después de Cristo fue destruido definitivamente. Pero Él estaba hablando de otro templo, amados hermanos, que Él iba a restaurar, que es el templo en el cual Dios quiere habitar, ¿cierto? Cuando Esteban estaba muriendo, apedreado por los fariseos, ¿cierto? Él dice que lo que hace enardecer aún más a los fariseos es que él dice que Dios ya no va a habitar más en templos hechos por manos de hombres, sino porque va a habitar en el corazón de cada uno de nosotros, amados hermanos. Ya el Señor nos está mostrando un camino de resiliencia para los tiempos que han de venir, para los tiempos que estamos viviendo hoy. El otro elemento fue la ley. Ellos la mantuvieron, y la tierra, porque estaban en la tierra, pero aún no se sentían libres, amados hermanos. Con estos elementos Jesús se encontró. Estos elementos constitutivos de identidad del pueblo judío fue con los que Jesús se encontró, y a los cuales confrontó a los judíos también, amados hermanos, porque cada uno de ellos fue confrontado. Por eso, lo que continúa para nosotros es, y durante todos estos años, cómo el Señor nos va, ¿cierto?, ¿cuál fue el siguiente paso del Señor? Y ahí es cuando nuestro texto, si puedes darle paso a que aparece, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Dios ya tenía un plan, amados hermanos, no tan solo para Israel, tenía un plan para las naciones, porque siempre fue el propósito de Dios bendecir a las naciones, bendecir a todos. Cuando llama a Abraham, le dice que él iba a ser bendición, ¿cierto? Y que a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones del mundo, amados. Ese plan ya estaba allí, y es lo que queremos darle a ustedes, amados, esperanza. Porque el siguiente paso que vamos a dar ahora es cómo nosotros nos identificamos, cuáles son nuestros elementos de identidad como cristianos, como hijos de Dios, amados. Porque el texto nos decía, ¿cierto?, nos decía, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y eso somos nosotros. Recuerden, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. A ti, hermano, a ti, amada, es a quien el Señor nos está llamando para que seamos ese pueblo. Pero ¿cómo nos identificamos como pueblo? ¿Cuáles son las acciones? Nosotros tenemos que pensar en la tierra, tenemos que pensar en el rey, tenemos que pensar en el templo, tenemos que pensar en la palabra. ¿Cuáles son nuestros elementos de identidad como cristianos? Son los que nos van a identificar, ¿cierto? Y es lo que queremos compartir con ustedes, que es el culmine, ¿cierto?, de lo que queremos mostrarles. Así que le invitamos a que podamos compartirlo. Lo primero, pastora, es que amor a Dios y al prójimo. Primera de Juan 4:21, y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Mis amados hermanos, esta es nuestra base, ¿verdad?
es nuestra base porque Jesús lo dice cuando resume los mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y con todo tu ser, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, esa es nuestra identidad, pero yo quiero que usted vaya pensando en cómo usted está reflejando esto, porque si no nos convertimos en personas que conocemos la palabra, pero no somos hacedores de ella. Y en estos tiempos, más que nunca, debemos vivir la palabra del Señor. ¿Cómo nos están identificando el resto de las personas, aún en estas circunstancias? ¿Cómo nos van a seguir identificando? ¿Verdad? Por eso es la base, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, nosotros queremos que usted se haga como un escáner, ¿no es cierto? Como un checklist, en donde usted vaya diciendo, sí, esto está, esto no está, esto está en mí, no está en mí. Hermano, evalúe su vida espiritual y evalúe su identidad como cristiano, ¿verdad? Para este tiempo. Porque si lo que nosotros vamos a compartir, que lo hemos resumido, todo lo que nosotros le vamos a mencionar, usted ya lo conoce. Pero el punto es que usted vea cuánto de esto está siendo parte de su vida diaria, como una normalidad que nace de su corazón, no como una situación esporádica, sino que está en usted. El siguiente, amados hermanos, es el bautismo. ¿Ya? Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo es algo importante para nosotros como elemento de identidad, como cristianos, amados hermanos. Es nuestro primer paso para dar testimonio público, ¿cierto? Pero tampoco el bautismo en agua nos completa, sino que también debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque hoy nosotros, quien nos guía, quien guía a la iglesia, quien guía a nuestros movimientos como hijos de Dios, es el Espíritu Santo, y no podemos negarlo. No podemos actuar carnalmente, ¿cierto? No podemos actuar a nuestra manera de pensar, porque tenemos que ser guiados y movidos por el Espíritu Santo, al cual necesitamos día a día en nuestras vidas. Día a día en nuestras vidas, vuelvo a repetir, porque es necesario, amados hermanos, que seamos movidos por Él. Así que el amor a Dios y el amor al prójimo, el bautismo, son los dos primeros elementos constitutivos de identidad que el cristiano debe manifestar hoy día. Pero hay más. La comunión. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Mis amados hermanos, la comunión. ¿Cómo estamos llevando a cabo la comunión? Yo les decía hace un momento, se nos sacó el piso que era el lugar físico donde nosotros hacíamos vida de iglesia, pero también eso nos llevó a vernos confrontados a qué tanto éramos iglesia, ¿verdad? Al sacarnos ese lugar físico, ¿seguimos siendo iglesia? ¿Seguimos compartiendo con los creyentes? Hermano, usted puede ayudar a su vecino, no tiene que esperar que nosotros organicemos algo. Usted lo puede hacer. Usted puede ayudar a alguien que es de su familiar, ¿verdad? Usted puede tener esta comunión fraternal de diferentes maneras con sus mismos hermanos en la iglesia. Es algo que no podemos dejar de hacer. La forma ahora nos cambió, pero la esencia sigue siendo la misma. La cena del Señor. Mire, yo creo que eso es lo que más ha quebrado mi religiosidad, y la tuve que admitir delante de Dios y pedirle perdón, porque en verdad, hermano, si usted no tiene la uva, si no tiene el pan, ¿se va a quedar sin celebrar la cena del Señor? No, ¿verdad?
igual la vamos a compartir, porque la cena del Señor es cuando los hermanos en la iglesia primitiva se reunían a través de una comida, ¿verdad? Y eso lo hacían en el nombre de Cristo, recordando el sacrificio del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando vemos la palabra de Dios es para que haga vida, y estas circunstancias en las que nosotros estamos viviendo nos tiene que hacer el sentido, ¿verdad? Para ver cómo estamos viviendo en la unidad y teniendo esta identidad de iglesia, que no la perdamos, que el que usted esté en su casa, el que no nos reunamos, no nos hace no ser iglesia, no, somos iglesia. Somos iglesia porque el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. ¿Bien? Veamos el otro. El siguiente es el discipulado. Juan 13:35 dice: si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son mis discípulos. Amados hermanos, el discipulado, usted dirá, bueno, es importante, es muy importante. Es una de los elementos constitutivos de identidad, ¿cierto?, que el cristiano tiene, porque es como Jesús formó la iglesia. Él, si no hubiera preparado a sus discípulos, hubiera sido nefasto, ¿cierto?, toda su predicación, toda su preparación, todo su ministerio, amados hermanos. Allí estaba la base de la iglesia, es la base de la iglesia, es uno de los pilares de la iglesia, amados, el discipulado. Y si usted quiere ser un seguidor de Cristo, no basta, usted tiene que ser un discípulo, porque el mandato dice claramente: id y hacer discípulos, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Amados, y es una de las características por las cuales nos vamos perdone la redundancia de la palabra, una de las características por las cuales nos vamos a caracterizar, ¿cierto?, que somos discípulos del Señor, por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Ahí se va a manifestar, amados hermanos. Y no es fácil, porque los discípulos tuvieron problemas, discusiones entre ellos, peleas de poder, amados hermanos, pero Jesús les mostró el camino. El último día, cuando ellos estaban cenando, Él tomó un lebrillo, un lavatorio, una toalla, y lavó los pies de sus discípulos, y les dejó, ¿cierto?, les dejó ejemplo de cómo debían ser entre ellos, el uno del otro, porque Jesús desde un comienzo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el discípulo sirve, como digo yo, ¿cierto? Si el discípulo no sirve, amados hermanos. El siguiente es la oración. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué parte más importante de la vida del cristiano y de nuestra identidad? ¿Usted siente que la oración es parte de su vida? Hermanos, si todavía la oración no es parte de su vida, entonces usted tiene que tomar acciones y decisiones al respecto. Porque usted se hizo parte del cuerpo de Cristo y usted decidió seguir a Cristo. A lo mejor lo que el pastor está diciendo, el discipulado, a lo mejor es ahí donde usted debe crecer. Porque el ser un discípulo es ser igual al maestro, y nuestro maestro no es el pastor Mario, nuestro maestro es Cristo, debemos ser igual a Él. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo en todo honró al Padre, en todo Él nos mostró el camino que nosotros debíamos seguir, de qué manera debíamos orar, de qué manera debíamos dar, de qué manera debíamos actuar, cuáles eran nuestros valores. Entonces yo tengo que mirar a Cristo, ¿verdad?
Y en esta área de la oración, mis hermanos, usted tiene que hacerla parte de su vida, porque entonces su identidad como cristiano no está completa. Y yo no le hablo de la oración solamente porque le echamos de menos los días que nos conectamos, porque en verdad entendemos que hay situaciones de trabajo, situaciones familiares y hasta el mismo internet que a usted no le permite conectarse a que nos juntemos en oración. Pero eso no significa que usted no va a tener tiempo de oración con su Padre, tiempo de oración con el Espíritu Santo, tiempo de oración para estar clamando y para escuchar, hermano, y para escuchar la voz del Señor. Entonces, ¿qué parte más esencial, verdad? Aunque todas tienen el mismo nivel de importancia, pero cuando llegamos a la oración, si no está siendo parte de nuestra vida, debemos tomar realmente decisiones. Pastor. Amén. El siguiente, amados hermanos, es algo que nosotros debemos esperar, y es la esperanza del Mesías. Cada uno de los elementos constitutivos de identificación como cristiano, que nos deben identificar como cristianos, que aquí podemos contar, hay 6, ¿cierto? Pero cada uno de ellos nos hablan de lo que hemos venido heredando, ¿cierto? De los siguientes o de los anteriores procesos que Dios hizo con su pueblo, Israel. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Un pueblo que no tenía esperanza, un pueblo que no era pueblo, hoy es pueblo de Dios. Y como dice Juan 1:12, dice que más a todos los que creen, a los que le recibieron, les fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13, que lo ignoramos en muchas oportunidades, dice que esto no es por voluntad de hombres, no es porque a alguien se le ocurrió, no es porque el profeta tanto lo dijo, sino que esto es voluntad de Dios. Usted es un hijo de Dios no por su voluntad, sino que es por voluntad de Dios, amados. Y este Mesías, ¿cierto? Este Mesías que ya vino, pero que va a regresar, y nosotros lo esperamos. Es nuestra esperanza. Y es lo que recordamos en la comunión de la cena, ¿cierto? Porque Jesús ahí dijo, retomando ese elemento de la comunión, dice que cada vez, ¿cierto? Cada vez que comamos y cada vez que bebamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Amado, esa esperanza tiene que estar en nuestros corazones. Y a mí me da mucha pena haber escuchado más de una vez algún cristiano, entre comillas, que cree que Jesús no va a regresar así como lo creemos, como dice la Escritura. Amén. Cuando la palabra nos está mostrando claramente, amados hermanos, porque hemos perdido nuestra identidad, somos o no somos, amados hermanos. Esta experiencia, ¿cierto?, que vivió Andrés en el pasaje que está ahí en Juan 1:41. Andrés era el hermano de Pedro, de Simón, ¿cierto?, llamado Simón Pedro. Y él, cuando encuentra, ¿cierto?, al Mesías, llama a su hermano. El pasaje dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Esto significa en griego Cristo, ¿cierto? Así se traduce la palabra Mesías al griego. Amados hermanos, Jesús es nuestro Mesías. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sanador. Todos esos atributos que nosotros le asignamos a Jesús también están en el Padre. Y los vivió Israel en el desierto, amados hermanos, y a través de toda su historia. Y los elementos constitutivos, amados, de identidad del pueblo de Israel se fueron perdiendo, como vimos. Se fueron perdiendo hasta los que llegamos ahora a los tiempos de Jesús. Y estos tiempos de Jesús, que próximamente no sabemos porque mañana puede que venga el Señor. Mañana puede ser el gran día, amados hermanos, o esta noche. Porque, ¿qué dice la palabra? Dice que 2 irán por el camino, ¿cierto?
o dos estarán trabajando, uno será quitado y el otro será dejado, amado. Pero ¿cómo estamos esperando este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo estos elementos de identidad? ¿Cómo los estamos absorbiendo? ¿Nos identificamos, amados hermanos, con estos elementos? Que son los básicos. Hay muchas otras más que complementan esto, si usted quiere. Usted estará preguntando, ¿y la palabra dónde está? Está allí porque Jesús, en el amor a Dios y al prójimo, porque Jesús dijo, toda la ley se resume en estos dos grandes mandamientos. Ahí está toda la ley, amados hermanos. Mira, qué fantástico, qué grande es nuestro Señor. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume toda la ley. Ahí está la ley, amados hermanos. Si tú quieres, también está en el discipulado, porque es transmitir la vida. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, vas a querer el bien para el resto, amado. Y transmitir las enseñanzas de Jesús están todas complementadas aquí, en estos elementos, amados hermanos, que nos deben de identificar como cristianos. Así que la pregunta que está arriba, ¿cierto? Que la pusimos como una pregunta allí. ¿Están en tu vida? Es lo que debemos de preguntarnos, es lo que debemos respondernos, porque no pretendemos nosotros decirte, amado hermano, no, quiera Dios, porque si no estaríamos juzgando tu vida, y el Señor no nos ha llamado a juzgar, pero sí nos ha llamado a enseñar, sí nos ha llamado a advertir, sí nos ha llamado a poner la palabra, ¿cierto?, profética, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, para que tú puedas ser confrontado y para que tú puedas tomar tu propia decisión, amado. Es lo que el Señor, es lo que hemos aprendido de nuestro Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar los próximos tiempos? Mira, si yo lo supiera, ya te lo habría dicho. Pero creo que estos elementos constitutivos de identidad que nos identifican como cristianos, tienen que estar en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, deben ser parte de nuestra cultura evangélica, si se quiere, deben estar siendo parte de ella, porque si no, ¿qué somos, amados hermanos? ¿Somos pueblo? ¿Seguimos siendo ese pueblo que en otro tiempo no era pueblo? ¿O ahora somos pueblo de Dios? ¿Qué me dices? ¿Quieres orar? ¿Quieres realmente sentirte pueblo de Dios? Es algo que te dejo para que medites, para que puedas venir al trono de su gracia, que siempre va a estar dispuesto. Porque Él está con nosotros, así como no abandonó a Israel en Babilonia, así como no abandonó a Jesús en la cruz, porque Jesús estaba cumpliendo un propósito. Él no nos va a abandonar a nosotros tampoco. Amén. En nuestra vida. ¿Amén? Amén. ¿Quieres orar? Sí, amén. Amén. Vamos a orar. Gracias. Cierre sus ojos, mis amados hermanos. Gracias. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre viene a enseñarnos y a recordarnos, Padre, ese amor tan grande que nos tiene. Señor, que tal vez de las personas no lo sentimos, porque estamos acostumbrados a las expresiones, pero de ti, Señor, en cada cosa que nos rodea, nos recuerda ese amor sobrenatural, un amor inmenso que sobrepasa nuestra mente de comprensión, y tú nos entregas, Señor,
Así como siempre estuviste extendidos tus brazos hacia Israel, así lo tienes hacia tu iglesia, Señor, porque no nos has abandonado, Padre, aleluya, porque nos has dejado a tu hermoso Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro ayudador, quien está con tu iglesia hoy y que nos lleva hacia ti, Señor, que esto que hemos recordado, Padre, de lo que nos hace ser hijos tuyos, Dios amado, primeramente ha sido una palabra para nosotros como siervos tuyos, Padre, en donde nos confrontamos, Señor, con tu palabra y nos habla. Señor, también trae esa bendición a tus hijos, Señor, de poder medir qué tan auténticos están siendo como hijos de Dios en cada uno de estos elementos, en su forma de ser, en su perspectiva, en la toma de decisiones, en lo que ellos hacen, Padre, cada día, en el trato con su prójimo. En el trato con su prójimo, Señor. A veces nos excusamos con la cuarentena, Padre, y el estrés. Y en verdad es el Espíritu que no se ha desarrollado sobre nosotros, ese fruto del Espíritu que si estuviera desarrollado en cada uno de nosotros, nos tendríamos paciencia, seríamos tolerantes el uno con el otro, tendríamos amor, seríamos buenos, tendríamos ese equilibrio que es la templanza, Señor. Padre, cuanto más vemos tu palabra, más faltos, Señor, vemos que somos. Y por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor. Sabemos que somos hijos tuyos y a veces solo pensamos en los beneficios que tenemos, que somos salvos y que tenemos tu cobertura. Pero ¿qué hay de nosotros? De cómo debemos ser como hijos, Señor. Nuestra responsabilidad de hijos. Oh Padre amado, ayúdanos en esta hora a cada uno de nosotros con el poder de tu Espíritu Santo. Cubre nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a crecer, Padre. Sácanos de esta prueba fortalecidos en ti, Señor. Sácanos de estos tiempos, Padre, fortalecidos para que cuando tú vayas, Señor, a quietar, Padre, los tiempos, nosotros podamos nuevamente, Señor, ir y anunciar tu evangelio y mostrar, Señor, el verdadero evangelio, Padre, ya no con tradiciones ni costumbres, Señor, por cómo somos, por cómo nos vestimos, por lo que hacemos o no hacemos, porque ya tu Espíritu es el que nos guía y nos va a llevar al bien siempre. Que ya no estemos con dualidades, Señor, siendo una cosa en lo presente y otra, Señor, ahí cuando nadie nos ve. Pero tú nos sigues viendo, Señor. Tú nos ves al interior del corazón. Por eso, Padre amado, llena y bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu presencia en esta hora les cubra, les llene, Señor, y les renueve también, Padre. Aquellos que están cansados, fatigados, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, renovando su fuerza, renovando sus mentes, sus corazones. Que ellos puedan ver, Señor, en tu palabra, la fortaleza, escuchar tu palabra, la fortaleza, Señor. Oh, bendito Dios, cubre a tu iglesia en esta hora y te damos gracias, Padre, por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Gracias por haber dado el tiempo de escuchar esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y gracias por este tiempo. Sí, Dios bendiga sus vidas y que la palabra pueda haber llegado a sus corazones. Lo más importante, sean hacedores de ella.